La selección alemana de Nagelsmann le acaba de ganar hace un ratito nada más a Costa de Marfil y se metió en los 16avos de final de esta Copa del Mundo. Alemania, sufriendo con suspenso, le termina ganando a este conjunto africano para meterse en los 16avos de final de la Copa del Mundo y vuelve a superar una fase de grupos después de dos mundiales. Después de dos mundiales, Alemania vuelve a superar esta instancia. Después de haber quedado fuera en fase de grupos en Rusia 2018, después de haber repetido ese fracaso y no haber podido en la fase de grupos también en Qatar 2022, la selección alemana vuelve a meterse en una fase de eliminación, en este caso no octavo de final, pero sí 16avos de final, después de haber superado a Costa de Marfil y después de haber ganado sus dos partidos jugados en esta Copa del Mundo. La verdad es que la selección alemana, después de lo que ha sido este triunfo, da la sensación de que no deja de ser Alemania, no deja de ser una selección que, por más de que no sea la Alemania de antes en cuanto a jugadores, en cuanto a juego, por más de que uno cuando ve a esta Alemania no vea un cuco, porque la verdad es que uno ve a Alemania y la verdad es que no los ha pasado por encima a los rivales, o al menos no da la sensación de ser una selección imbatible, pero no deja de ser Alemania. Alemania mantiene la misma mística de siempre, pero con un equipo que da la sensación de que tiene la mandíbula floja. Este equipo alemán de Nagelsmann, que viene de ser anfitrión de la última Eurocopa, de haber quedado afuera en los cuartos de final ante nada más y nada menos que la selección española, termina hoy dejando una imagen de que es un seleccionado que está repleto de buenos jugadores, pero que no tiene nada distinto a lo que podamos ver en otras selecciones. Antes Alemania era una selección que se caracterizaba por no perdonarte, por ser una selección seria, por ser una selección que físicamente te pasaba por encima, una selección que era físicamente muy fuerte, aún siendo europea, se encontraba con otros seleccionados que físicamente los terminaba pasando por encima. Quizás después, obviamente que Alemania después podía perder, podía ganar, pero la verdad es que se veía un seleccionado muy fuerte físicamente y un seleccionado que no te perdonaba. Se veía antes en Alemania un seleccionado que si te tenía que hacer 7 te hacía 7. Y un ejemplo de esto es lo ocurrido ante Argentina en Sudáfrica 2010, lo ocurrido también ante Brasil en la Copa del Mundo 2014, un mundial que termina ganando Alemania. Pero hoy está lejos de ser esa imagen de Alemania. Ahora, no deja de ser un seleccionado con esa frialdad que siempre tuvo Alemania de no poder darlo por muerto hasta que el árbitro marque el final, porque Alemania eso sí es algo que ha demostrado durante muchísimo tiempo y aún así con este seleccionado, para mí, esta generación de jugadores alemanes considerablemente peor que la que tuvo sobre todo del 2000 en adelante, Alemania se termina encontrando con este triunfo que lo catapulta directamente hacia la fase final de esta Copa del Mundo. Alemania termina ganando un partido que primero, en una primera instancia, era un partido que controlaba, donde lo estaba atacando, donde le estaba generando peligro a Costa de Marfil, pero no podía abrir el partido. Y el problema acá radica en que Alemania en la primera oportunidad que tienen para lastimarlo, lo terminan lo terminan lastimando y lo terminan convirtiendo en el gol. Y lo mismo pasó ante Curazao. Y por eso digo que me parece que esta selección alemana es una selección alemana que, como las anteriores, juega bien. Es una selección alemana que tiene buenos jugadores, pero es una selección alemana con la mandíbula floja, que vos lo golpeás y le haces un gol, que vos tenés una aproximación y le convertís. Es una selección alemana que te ataca pero no te convierte. Es una selección alemana que le cuesta quizás trasladar lo que hace en el juego al resultado. Y un ejemplo es el partido de hoy. Alemania hoy no la pasó bien. Alemania no la termina pasando bien a esta selección ante esta selección humilde de Costa de Marfil, que lejos está de ser al menos el mejor africano, y ni hablar con el resto de selecciones, si lo tuviéramos que comparar, de selecciones competitivas en esta Copa del Mundo. Esta selección de Costa de Marfil, que es un reflejo de lo que casi siempre fueron los seleccionados africanos. Físicamente fuertes, después en lo que tiene que ver con el juego y en el partido, equipos que son verdes, equipos que te perdonan, equipos que tienen errores que uno no puede concebir cómo se pueden equivocar de esta manera en una Copa del Mundo.
Bueno, creo que termina demostrando Costa de Marfil que es el clásico equipo africano, un equipo que físicamente te pasa por encima, es un equipo que técnicamente quizás no tiene los mejores jugadores, pero es un equipo que tiene técnica igualmente. Son jugadores con técnica, pero que físicamente tienen ahí su mayor fortaleza. La mayor fortaleza es física. Ahora, una vez que se les termina agotando el tanque, demuestran ser equipos recontra ganables los seleccionados africanos. Ahora, este seleccionado africano, el día de hoy con Diomandé, con Kessie, por ejemplo, y otros jugadores que deambulan por el fútbol europeo, termina perdiendo un partido porque, primero, porque se quedó sin energía, y segundo, porque le perdonó la vida. Esta selección de Costa de Marfil tuvo para pegarle un ondazo, tuvo para noquear a la selección alemana, y aún no pudo, y aún así no pudo. Este seleccionado de Costa de Marfil tuvo las oportunidades para lastimarlo, tuvo las oportunidades para darle un golpe de knockout y también para dar un golpe sobre la mesa, porque que Costa de Marfil le gane a Alemania, sume su segundo triunfo al hilo y tenga 6 de 6 en un grupo con Alemania, con Ecuador y con Curazao, a falta de que se juegue el partido contra la selección más débil, era un golpe sobre la mesa. Era un golpe sobre la mesa, era un batacazo, pero no tuvo la fuerza suficiente este seleccionado de Costa de Marfil como para dar dicho batacazo. Ahora, yendo a lo que ha hecho Alemania el día de hoy, esta selección de Nagelsmann que tuvo la difícil tarea de asumir esta transición que está viviendo Alemania. Alemania en el último tiempo ha tenido que vivir una transición de lo que fue una generación de futbolistas que lo puso siempre en las definiciones, que lo puso siempre en la disputa de los títulos, a ser una selección que le cuesta protagonizar. Porque si vamos a lo que tiene que ver con la Alemania de los últimos 12 años, de la Copa del Mundo en adelante, es una Alemania que ganó la Copa Confederaciones, pero que después, previamente, no había tenido una buena Eurocopa, no había tenido una buena Eurocopa, aún llegando a semifinales. Creo que esa es una situación que un poco se deja pasar porque en ese momento la selección alemana perdió contra Francia, que apuntaba a ser el gran ganador de ese torneo que termina ganando Portugal. Pero desde la Copa del Mundo, Alemania metió una semifinal de Eurocopa, metió un campeonato de Copa Confederaciones, pero de ahí en adelante ha sido un fracaso. Fue una mala Eurocopa el del 21, fue un fracaso el de Rusia quedándose afuera en fase de grupos, fue un mal mundial el de Qatar, fue una Eurocopa que, siendo anfitrión en 2024, terminó quedando afuera contra España. En ese famoso último baile de Neuer y de Kroos. Y por eso digo que le ha tocado una etapa difícil a Nagelsmann, donde no tiene super cracks Alemania. Tiene buenos jugadores, sí, tiene buenos jugadores, pero es una selección que no tiene jugadores fuera de serie. Generalmente Alemania siempre fue un seleccionado, al menos en los últimos 15, 20 años, un seleccionado que no tenía quizás mucho fuera de serie. Ahora, creo que había uno por puesto. Alemania tenía en su momento al mejor arquero del mundo, tenía a uno de los mejores defensores del mundo, a uno de los mejores mediocampistas del mundo. Quizás en los delanteros era donde más carecía de este tipo de jugadores. Ahora, en el mediocampo y en defensa solía tener jugadores que te marcaban la diferencia, que había pocos en el mundo y pocos seleccionados que en esos puestos tenían jugadores mejores que Alemania. Ahora, esto no ocurre ahora. Esto no ocurre, Alemania está repleta de buenos jugadores, pero ninguno que es un fuera de serie. Y me parece que esto también se termina trasladando al partido de hoy. Hoy Alemania tuvo que hacer cambios, tuvo que patear el tablero Nagelsmann en un momento porque no le encontraba la vuelta, porque lo tuvo que sacar a Pavlovic, porque lo tuvo que sacar a Musiala, porque lo tuvo que sacar a Sané, porque realmente el nivel de Sané es desastroso. Realmente no se puede entender cómo un jugador como Sané es titular en la selección de Alemania. Musiala, que ha demostrado que después de esa lesión en la rodilla que lo marginó de las canchas durante 6 meses, no volvió a ser el mismo. No volvió a ser el mismo Musiala. Después, por otro lado, me parece que a Kimmich no lo favorece para nada la posición jugando sobre el costado derecho, pero entiendo que también juega ahí porque no hay otro. Juega ahí porque no hay otro y porque tiene más alternativas en la mitad de la cancha. Havertz, que viene de tener un buen presente en el Arsenal, no alcanza para que Alemania marque la diferencia en ataque. Después, Wirtz, que me parece que es un jugador sí interesante y de lo
poco rescatable. Me parece que Wirtz ha sido de lo rescatable que ha tenido este seleccionado alemán en ataque, pero aún así está lejos de ser lo que demostró Wirtz y lo que también sabemos que puede demostrar. Pero, en resumen, Alemania es un conjunto que está repleto de buenos jugadores, pero que ninguno toma la pelota, toma la iniciativa y toma el protagonismo en momentos clave, en momentos difíciles. Tuvo que aparecer un Dav, este delantero del Stuttgart que tuvo un paso por el Brighton, para marcar 2 goles desde el banco, cuando tiene que patear el tablero Nagelsmann, que lo mete a él a la cancha, que también hace otros cambios que le terminaron generando un efecto muy positivo al equipo, pero demuestra que Alemania no deja de ser un buen equipo, pero que tiene la mandíbula floja, por esto que decimos, porque cuando controla el partido, en vez de trasladarlo al marcador, de hacer los goles, es un equipo, mejor dicho, que evidentemente le cuesta muchísimo convertir. Que le cuesta convertir, que le cuesta tener un poco esa sentencia dentro del partido. Porque si vos atacás, controlás, pero no haces los goles, es lo mismo que la nada. Y bueno, y eso es algo que Alemania no estaba acostumbrado, que es un equipo, el alemán, que en el último tiempo se había acostumbrado a controlar un rato el partido, marcarte el gol y empezar a sentenciar la historia. Y hoy es todo lo contrario. Es un equipo débil, es un equipo verde también. Es un equipo muy inocente el alemán, que evidentemente está sufriendo esta transición de una generación muy exitosa y con muy buenos jugadores como la anterior, con Schweinsteiger, con Kroos, con Hammers, con Neuer, con un montón de otros delanteros, con un montón de otros jugadores, a una selección que hoy es un rejunte de buenos jugadores y nada más. La verdad es que el seleccionado alemán ha terminado de clasificar. Creo que un poco hay que darle el mérito al equipo de Nagelsmann porque estaban los fantasmas de los últimos 2 mundiales. Y aparecieron los fantasmas en el gol de Kessie. Pero los termina ahuyentando, termina quedándose con el partido ante un equipo muy inocente africano que le perdonó la vida en varias oportunidades. Tuvo muchas chances para, quizás no chances claras de gol, pero sí contraataques que no terminaron de profundizarse y ahí es donde me parece que termina pecando el conjunto africano. Ahora, lo cierto es que Alemania se mete en una fase final de la Copa del Mundo. Alemania hoy por hoy estaría jugando ante Escocia. La verdad es que también el seleccionado alemán, por cómo se han conformado los grupos de la Copa del Mundo, saliendo primero de su grupo, se garantiza quedar, no sé si del lado más fácil, pero tener al menos unos primeros 2 cruces en 16avos y en octavos de final ante rivales de no tanto peso. Esto seguramente sea beneficioso para este equipo alemán que, como mencionamos antes, no tiene grandes figuras, no tiene jugadores rutilantes. Ahora, hay que ver si esto en un octavo de final, el rival que está enfrente le termina perdonando la vida como hizo Costa de Marfil el día de hoy. Lo cierto es que Alemania le ganó 2-1 a Costa de Marfil con el doblete de Undav, con un Enmecha que termina siendo uno de los mejores jugadores, por no decir el mejor jugador de la Copa del Mundo para el seleccionado alemán, que me parece que empieza a ser una de las revelaciones de esta Copa del Mundo, porque lo conocíamos todos por ser un buen jugador del Borussia Dortmund y no mucho más, no esta figura rutilante que estamos viendo en Alemania, de lo mejorcito, por no decir el mejor jugador que ha tenido Alemania en esta Copa del Mundo. Encuentra también gol en Undav, algo que no es menor. Veremos si esto le alcanza al delantero del Stuttgart para meterse en el 11 titular en el próximo partido. Sobre todo pensando en que el equipo alemán ya está clasificado y que tiene grandes chances de, por ejemplo, meterse como primero. Pero lo cierto es que ha ganado Alemania, ha demostrado que no deja de tener la mística de siempre, pero que es un equipo que tiene la mandíbula floja y que no mete miedo como si lo hacía en el último tiempo, o por lo menos del año 2000 en adelante. Hasta acá lo que ha sido este video. Los invito a dejar su me gusta, los invito a dejar su comentario, que se suscriban y nosotros nos estamos reencontrando con más video, con más contenido en esta Copa del Mundo.